Muchas gracias por haber venido. Teníamos hoy teníamos convocados para una conferencia, un diálogo que van a tener Valentina y Felipe. Felipe es el responsable de la exposición que tenemos ahora en La Posta y Sexual Data. Seguramente luego él ya explicará más cosas y nada, es todo lo que hay. Hoy vamos a grabarlo con la idea de subirlo luego a internet. Y porque ya sabemos las limitaciones que hay ahora mismo con el tema de la gente está preocupada, el repunte, más contagios y tal. Lo vamos a grabar, luego lo subimos a la red y todo el mundo puede disfrutarlo, ¿no? Y dicho esto, les dejo. Gracias. Gracias, Guillem. Les agradecemos mucho que hayan venido y también a este espacio, a La Posta, que es un espacio donde bueno, ya tenemos una implicación desde hace mucho tiempo. Así que también esto es una especie de actividad de cierre de la exposición Sexual Data, porque la muestra bueno, está abierta hasta mañana. Así que eso, nosotros con Valentina habíamos pensado esta conversación, este diálogo, en torno a, bueno, a la exposición, algunas cuestiones también relativas a núcleos comunes en los que hemos estado involucrados. También en torno al libro, porque teníamos pensado hace tiempo hablar en torno al libro Internet Mon Amour. También es una actividad un poco como de despedida de Valencia, porque nos regresamos a Chile. Nos vamos. Volvemos a Chile. Contexto que está súper agitado también en este momento. Nosotros hemos estado muy implicadas en todo lo que está pasando allí, con las elecciones, en fin. Entonces, bueno, también tiene mucho de eso, como de afectación política de todo lo que está pasando. También sumarme a los agradecimientos a La Posta, decir que para mí es un lugar bastante especial este lugar, este cubículo. De alguna manera es un espacio que se hace o que ha acogido una crítica bastante marginal del arte contemporáneo en Valencia. Al menos ha sido mi apreciación en estos 6 años y medio, casi 7 aquí en Valencia, donde La Posta marca una especie de ancla crítico en la escena valenciana, que de alguna manera se desprende de la lógica industrial del galerismo valenciano, y eso da la posibilidad para que ocurran otras cosas aquí, ¿no? Como por ejemplo juntarnos ahora nosotros aquí a conversar de otras cosas, que no por eso deja de ser menos galería o espacio de exhibición, pero que sí se ha atrevido a tomar ciertas fugas que en general yo creo que el ámbito galerístico no acoge usualmente. Entonces, para mí ha sido un lugar importante La Posta en Valencia en cuanto al tránsito por el arte contemporáneo en Valencia. Así que estoy contenta de que además tengamos como una especie de cierre de ciclo aquí en La Posta. Sí. Bueno, teníamos pendiente hace rato también hacer una actividad conjunta. Sí, también. Habla un poco de la exposición. Ya pues. ¿Sí? Este proyecto, Sexual Data, bueno, forma parte de mi investigación, de la tesis, lo que estoy investigando ahora. Es, entre comillas, un capítulo de la tesis y está relacionado también, bueno, la investigación del doctorado es una investigación que está relacionada con procesos anteriores, como por ejemplo el libro, que vamos a conversar también un poco sobre eso con Valentina. Y específicamente este proyecto expositivo reúne obras relativas a un caso que yo abordé inicialmente en Brasil, en Río de Janeiro, donde en la década de los 30 del siglo XX homosexuales eran detenidos por la policía en una plaza pública, la Plaza Tiradentes. Era un espacio de encuentro marica en esa época, un espacio de cruising también, de encuentro social, en fin, un espacio donde andaban ahí las maricas circulaban. Y la policía detenía a homosexuales y
197 de ellos fueron obligados a participar en un estudio científico liderado por un endocrinólogo, Leonídio Ribeiro, que publicó, después de algunos años de trabajo, un libro que se llamó Homosexualismo y Endocrinología. Bueno, dentro de todos los paradigmas de la época, un estudio donde los cuerpos de los sujetos homosexuales eran sometidos, bueno, a todas estas prácticas disciplinarias de investigación. Eso es lo que aparece un poco reflejado en este muro de investigación, en base a todas estas teorías que intentaban explicar los orígenes de la homosexualidad, con un marco biopolítico, o sea, un proyecto de Estado que intentaba disciplinar esos cuerpos. Y este caso del Brasil de la década del 30 del siglo XX, o sea, un contexto pasado con toda una especificidad propia, ¿no?, de ese lugar y contexto, yo lo confronto con un caso más reciente, vinculado directamente con lo que estoy investigando en la tesis, que es este cruce entre teoría queer e informática. Un caso reciente del 2018 de dos científicos de Stanford que realizan un estudio, publican ese estudio en una revista muy prestigiosa norteamericana, donde ellos presentan un sistema algorítmico. Ellos entrenaron un sistema de reconocimiento facial para que fuese capaz de identificar la orientación sexual de personas en base a las fotografías de rostro. Entonces, bueno, en esa residencia en Brasil yo lo que hice fue investigar estos dos casos y confrontarlos, contraponerlos, analizar cuáles eran las continuidades, cuáles eran las diferencias que se podían establecer entre estos dos momentos distintos, muy distintos digamos, de la historia, de la manera en la que se entiende la sexualidad, de lo que puede ser como un contexto más privado de derecho y más normativo, con uno que ya se entendería como mucho más, no sé, donde hay algunas cuestiones ya ganadas, pero que pareciera que se vuelven recurrentes ciertas formas de tecnología en ese vínculo entre poder y sexualidad. La estrategia que usa esta exposición es doble. Por un lado, hay lo que yo llamo el muro de investigación, es una especie de una estrategia en la que yo llevo la investigación a obra, o sea, la investigación en sí se exhibe como obra a través de esta serie de materiales que son, bueno, en algunos casos materiales propios que yo, y que, bueno, habitualmente muchas de las que hacemos investigación utilizamos, ¿no?, como papelitos, anotaciones, diagramas, bla, 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 etc. Y que luego en el proceso de trabajar en esa residencia yo ya los pensé un poco más como pensados para ser exhibidos. Entonces es un dispositivo ambiguo en ese sentido, que es como material de trabajo y también material pensado para ser luego expuesto. Y una segunda estrategia de activación de obras que fue tomar imágenes del propio documento científico, o sea, del propio paper de Stanford del 2018, y que pasan de la página del paper al muro de la sala a través de un proceso de traducción pictórica. Yo utilizo pintura como medio, entonces se convierte esto en pinturas, en obras pictóricas, en obras artísticas, y por lo tanto hay un proceso ahí de descontextualización y de desfuncionalización que, al menos en mi propuesta, es que esa descontextualización y esa desfuncionalización, atravesada además por la mediación artística y específicamente pictórica, permite otra relación con esa imagen y por lo tanto abrir a otras, incluso posibilidades más críticas con respecto a esa imagen, ya no como evidencia científica, que es lo que ocurre con esa imagen metida dentro de un documento científico. Recordaba cuando estábamos, porque hicimos un poco de trabajo previo, como de reunirnos un par de veces a planificar aunque es bastante improvisado, pero sí que tenemos un pequeño guión y todo. Tenemos un pequeño bot, un pequeño programa ya de la conversación. Y claro, ahí una de las ideas que, por ejemplo, pensábamos, que bueno, no la estamos inventando nosotras, pero está pensado antes también, pero creo que resuena aquí también eso intensamente, es precisamente por eso la relación con la heteronorma, por ejemplo, cómo podría relacionarse
un bot, o sea, un elemento programático con la heteronormatividad. Y es precisamente porque ahí también hay una cierta programación, ¿no?, social, cultural, sexual, de cómo debieran operar bueno, los sujetos humanos en términos de su género, sexualidad, deseo. Y desde ese punto de vista, las prácticas críticas también pueden ser entendidas como formas de desprogramación, de hackeo, de esos imperativos, de esas maneras programáticas ya establecidas de operar en el campo de la sexualidad, del género, etc. Absolutamente. Y para mí es muy ilustrativa, por ejemplo, esa pieza, la del reconocimiento facial, que en el fondo es como plasmar, bueno, es la traducción, digamos, primero de las imágenes del paper, de este paper científico, que hablaba de cómo, bueno, si quieres lo explicas tú mejor. Sí, bueno, esa es una de las imágenes del documento científico, y lo que exhibe esta figura, bueno, que además tiene, o sea, una de las cosas importantes, creo, para mí, es que contiene todos los elementos de la figura científica, ¿no? Todos las imágenes, pero también las distintas diagramas, las distintas anotaciones. Bueno, todo eso configura un dispositivo visual en el contexto del documento científico. Y específicamente esa imagen exhibe una de las operaciones que realizaron estos científicos, que fue producir visualizaciones de lo que sería algo así como el rostro ideal porcentual. O sea, no son personas, esos retratos pintados no representan individuos, no son retratos de una persona individual, sino que son pinturas que representan promedios o identidades porcentuales, o digamos, hasta de cierta manera ideales, pero en términos como matemáticos. Sería como, de acuerdo a los datos que ellos tenían, eso sería el rostro prototípico de un hombre heterosexual, de un hombre gay, de una mujer heterosexual y de una mujer lesbiana. La media estadística, Felipe. Sí, la media estadística, claro, una media estadística. Hecho a través de una técnica que se llama composite, que es una composición de imágenes, de una cantidad bastante grande de imágenes. Ahora, también es una imagen que, además de la superposición o el promedio, pasó por una serie de procesos de edición. Una imagen súper producida, súper trabajada, editada, montada. Por eso creo que ahí, por ejemplo, creo que el ejercicio artístico de que sea una imagen que por el hecho de ser artística se tiene que montar en el muro, o sea, literalmente, de cierta manera está como traspasándole críticamente ese hecho del montaje, está haciendo, creo que, una especie de develación del hecho de la imagen científica también como una imagen montada. Bueno, Felipe y yo estudiamos en la misma universidad, en la misma escuela. Y hubo, Felipe sí, una generación antes. ¿Una o dos? Una o dos. Dos generaciones. Nos conocimos Exacto, nos conocimos a principios del 2011. Que fue es un año emblemático porque hace 10 años fue. Un año emblemático porque es el año en el que ocurre la movilización estudiantil. Hasta ese momento era más grande. Sí. De Chile de vuelta a la democracia. Previo a lo que sería después sería el estallido social, solo que yo creo que supera. Exacto. La magnitud de sí, esa. Sí, totalmente. Entonces, bueno, en ese contexto estábamos en la universidad y Felipe estaba ya saliendo de ese taller, que era el taller que dirigía Arturo Cariceo en esa época. No vamos a decir el nombre del taller. y Felipe estaba saliendo y yo entrando a ese taller. En ese contexto venía Felipe era una cuestión bien entretenida cómo se daban esos talleres, porque al final estábamos varios estudiantes,
sí, estudiantas y estudiantes, dentro de un mismo grupo, pero teníamos distintas edades y estábamos en distintos procesos de trabajo. Entonces podía estar gente como yo, que era un estudiante que estaba entrando al taller, y Felipe, que estaba saliendo. Entonces nos ayudaba mucho eso para nutrir nuestros procesos y nuestras formas de aprendizaje, porque al final aprendíamos entre los propios y propias compañeras. Entonces llega un día en que Felipe iba a mostrar parte de su trabajo en el taller y me acuerdo que alguien dijo que Felipe vendía su homosexualidad. Y yo dije, ¿qué? Y yo así, bueno, yo tenía, no sé, era estudiante de primer año, segundo año, entonces no entendía mucho, no entendí en ese momento, dije, será una metáfora, era porque está como vendido al sistema, algo así, ¿no? Entonces después de eso conocí un trabajo de Felipe que fue muy, muy interesante y muy revelador para mí en esa época, de pensar en ese momento, 2011, donde yo no tenía para nada una relación crítica con las redes, por ejemplo, con lo que en ese tiempo quizás no estaba tan... Yo no recuerdo haber tenido WhatsApp en 2011. Facebook, escasamente interactuaba con Facebook. Y ya, y poco más, y googleaba cosas, obviamente como todo el mundo. Pero no había desarrollado la posibilidad de inmiscuirme, ¿no?, en el mundo digital, en esta web 2.0 y pensar otras formas de ser usuaria de la red. Entonces conocí este trabajo del Felipe, que estaba publicado en rastro.com, que es un sitio, como decir aquí, 1000 anuncios, o Wallapop, ¿no? Porque era bastante usual ocupar rastro.com. Fue un anuncio que se subió a varias plataformas de venta de productos online. Claro, yo lo vi en rastro.com. Claro, sí. Pero podría ser algo así como Wallapop, 1000 anuncios y ese tipo de cosas, ¿no? Y me va a tomar un momentito para leerlo, el anuncio, ¿ya? Que dice, vendo mi homosexualidad. Y yo leía esto y lo encontraba, cada vez que iba avanzando, lo iba encontrando más increíble, ¿no? Sin tratamientos ni pastillas, usted recibirá un certificado donde se acreditará ser dueño de la homosexualidad que adquiera. No acepte imitaciones. La homosexualidad que usted adquirirá está totalmente certificada y damos la garantía de por vida que no es de closet y que al menos 5 años no degenerará en otras formas de desviación sexual, tales como la bisexualidad, el travestismo, la zoofilia, la necrofilia o el froteurismo. La homosexualidad se vende por separado y viene con un manual de uso correcto y advertencias en inglés y español. La homosexualidad es un producto que fue creado en la segunda mitad del siglo XIX en Alemania, gracias al esfuerzo conjunto de psiquiatras, endocrinólogos y médicos pioneros. Ya son millones de personas en el mundo quienes han disfrutado de sus amplios beneficios. La homosexualidad se fabrica desde 1869, aunque algunos piensan que tiene similitudes con su antecesora, la sodomía. Gracias a las investigaciones de Michel Foucault, se ha podido determinar que son dos productos totalmente distintos. Indicaciones. 1. Se recomienda que su homosexualidad no sea expuesta a lugares públicos tales como plazas y parques, bibliotecas, lugares de entretenimiento, oficinas públicas, empresas privadas, juzgados, cerca de iglesias, colegios, jardines infantiles, liceos, centros de formación técnica, universidades o instituciones de fuerza y de orden. No dejar al alcance de los niños y de ser presentada a la familia debe hacerse con sutileza y decoro. De lo contrario, su homosexualidad podría ser dañada y sufrir graves desperfectos. En tales casos, la garantía se suspende. En Chile existen lugares especiales donde puede usar su homosexualidad con gran libertad y aprovechar todas sus utilidades. Puede adquirir información de esos espacios en sitios web o revistas dedicados especialmente para personas gays y lesbianas. 2. Está comprobado que la homosexualidad se desarrolla a plenitud en ciertas áreas laborales más que en otras. Los empleos más adecuados para su homosexualidad son
diseñador, enfermero, escritor, artista, pintor, escultor, grabador, pero especialmente pintor o performer, músico, periodista de espectáculos, estilista, peluquero o maquillador, bailarín, escenógrafo, actor, decorador, paisajista. Los trabajos donde no es recomendable usar su homosexualidad son los siguientes: presidente de la República, chofer de microbús, abogado, ministro, senador, diputado, alcalde, autoridad política en general, periodista deportivo, juez de la República, médico, carabinero, futbolista, científico, parvulario, profesor de enseñanza básica, profesor de enseñanza media, profesor universitario, trabajos de oficina en general. 3. Si usted viaja fuera del país, tenga en cuenta que llevar consigo su homosexualidad puede atentar contra las leyes locales de algunos estados en los que el uso de este producto se encuentra prohibido. Aunque en esos países puede que logre pasar los controles aduaneros, si su homosexualidad es detectada, tendrá serios problemas, incluso de cárcel, castigos corporales o pena de muerte. No se arriesgue. Para mayores detalles, consulte su oficina turística más cercana. Si usted adquiere una homosexualidad y profesa alguna religión, debe tener presente que puede ser incompatible. Por ejemplo, la religión católica no le prohíbe adquirir su homosexualidad, pero sí usarla. Si bien existen grupos de apoyo que intentan reconciliar la homosexualidad con las religiones que la rechazan, se ha demostrado científicamente que no logran muy buenos resultados en el tiempo. 5. Se aconseja que la homosexualidad sea acompañada de un buen nivel socioeconómico, debido a que los espacios donde se puede desarrollar una homosexualidad sin riesgos se limita a los que ofrece el mercado gay, entre comillas. Tener una homosexualidad satisfactoria no es gratis. Si usted no pertenece al estrato económico ABC1, le recordamos descartar inmediatamente esta oferta. 6. La homosexualidad se aprecia mejor cuando no se nota. Le recomendamos no abusar de su homosexualidad, pues el uso indiscriminado de esta puede producir serios trastornos mentales, tales como la locura. Ese es el anuncio. Es bueno. Un aplauso. ¿En serio? Y es impactante porque uno lo lee además de esa manera, como un anuncio. Y es muy, para mí en ese momento fue muy revelador el pensar las posibilidades críticas o las posibilidades de torcer, digamos, una otra normatividad construida en un espacio virtual y que de alguna manera es una forma de hackeo, de alguna manera. Quizás no es una forma de hackeo en cuanto a programación, ¿no? Aunque también podría ser visto así, ¿no? Es un bot para mí, ha sido un bot. Como un antibot. Un antibot. Esa, y por supuesto esto era una página, es todo un proyecto, ¿no?, que tiene que ver con intervenciones en internet. Había un grupo, una página de Facebook, y a través de la página de Facebook yo empecé a entender este trabajo, que la página de Facebook se llama Tengo un amigo homosexual, no, un amigo heterosexual y lo apoyo. Sí. Claro, esos fueron en el libro, en Internet Mon Amour, esos son los trabajos que aparecen al inicio en un conjunto un bloque de textos y fichas, en fin, de obras que refieren a lo que son de alguna manera como mis primeros trabajos. Incluso creo que el de Tengo un amigo heterosexual y lo apoyo es antes de que entrara a la escuela, como muy baby así. Pero claro, están muy implicados esos trabajos. De hecho, no los pensaba como obras realmente en ese momento, porque yo ni siquiera estaba estudiando arte, pero sí como proyectos activistas. En ese momento yo estaba participando muy activamente en espacios colectivos, en CUTS, el colectivo en el que yo estaba participando ahí en Chile, el colectivo universitario de disidencia sexual. Entonces, para mí estas acciones
eran formas de intervención en medios que yo estaba comenzando a ocupar en ese momento. O sea, ese año me había armado recién la cuenta en Facebook. Entonces era como un nuevo medio para intervenir, ¿no? Como, en ese tiempo existían los grupos de Facebook, estaban empezando como el tema de las ventas online. Los grupos de confesiones. Claro, pero los grupos de Facebook es una cosa muy loca porque la gente como que además por unos enunciados X, cualquier cosa, armaban un grupo como gente que no sé qué hace, no sé qué cosa. Bueno, y en algún momento me llegó uno, que es la historia tengo un amigo heterosexual, lo apoyo, me llegó una invitación, porque llegaban invitaciones para ser parte del grupo. Me llegó una invitación a un grupo que se llamaba así, tengo un amigo gay y lo apoyo, como la típica frase, ¿no? Que es una frase súper, como muy compleja, muy problemática, porque es una frase, bueno, por varias razones, una frase que pretende ser, tiene unas buenas intenciones, pero es una frase que mantiene un lugar de poder, reafirma el lugar de poder de quien lo enuncia, ¿no? Se direcciona el apoyo desde un lugar al otro, se mantiene como la normatividad de ese lugar, es parte de las políticas de tolerancia que mantienen siempre las estructuras de poder intactas. Un núcleo paternalista también. Entonces me pareció interesante precisamente por el medio también generar esta posibilidad como irónica de generar un grupo pero que fuese lo otro. Y fue muy divertido el proceso porque claro, y además que se sumó mucha gente, o sea, había miles de personas que en un momento como, no sé, más de 30.000 personas interactuando interactuando entre ellas, así como ya... Claro, yo en un momento ya creé el grupo y ya la gente como que sola. Muy net art también, muy de la lógica de su primer arte en internet, que era muy interactivo, muy del autor que era como desplazado y la interacción, la acción de las personas son las que, de los usuarios en este caso son los que van armando la obra en y había gente que se metía al grupo para como aclarar, pensaban que había un error, entonces intentaban como aclarar el error, que en realidad había un error en la palabra, debía decir homosexual y no heterosexual, había mucha gente que decía eso. Y mucha gente también que seguía el juego de la ironía y era un chiste todo, era como proto-memes, como subiendo así memes, proto-memes, porque todavía no estaba como tan en onda los memes. Claro. Así que sí, una experiencia. Se daban unas frases ahí, perdón. Después ya eso como que pasó unos años y sucumbió porque Facebook cambió la configuración de los grupos y ya como que todo se fue al carajo, pero en el momento en que eso fue operativo fue interesante. La verdad es que fue un proyecto interesante. Y que después además tuvo como ramificaciones porque con el colectivo igual hicimos una acción ya en el plano físico a partir de esa misma primer proyecto virtual, después se llevó a un plano físico por una invitación que nos hicieron, que también con el colectivo hacíamos cosas muy como de ese tipo, ¿no? De experimentales. Entonces un año nos invitaron a la Jornada del Orgullo a ser parte de esta cosa como de ir, cada grupo va con su stand y no sé qué. Entonces nosotros fuimos, pero fuimos no como CUTS, no como nuestro colectivo, sino que inventamos otro colectivo ficticio que era un colectivo de apoyo heterosexuales, con toda la ficción del grupo. Y con otra sigla, como con una ropa así, vestidos con unas pecheras tenían. Sí, teníamos sí. unas como gorritos con cosas, todo muy precario, porque no teníamos mucha plata, pero hicimos igual algo. Y también hay videos de eso. Bueno, eso también fue gracioso. Además de... tengo un amigo heterosexual y lo apoyo y vendo mi homosexualidad. En una lógica similar también está la obra del chat gay. El proyecto del tutorial para chat gay tiene continuidad también con todos estos y fue, no recuerdo bien si creo que, claro, 2010, es un vídeo que yo lo denominé en ese momento como un cyberformance o cyberperformance. Yo utilicé una tecnología
bueno, una cosa muy cutre, que era lo que tenía disponible en ese momento, que se llamaba Screencast. Ahora, bueno, es mucho más masivo, pero tú grabas como video lo que ocurre en la pantalla, ¿no? Es un tipo de técnica que se usa para crear videotutoriales, para mostrar cómo operan los software. Se crearon para eso esa tecnología, para mostrar principalmente cómo operaban los software. Después eso derivó en el videotutorial, que es casi como un género de video contemporáneo. Y yo creé ese proyecto que era un tutorial, se llamaba Tutorial para Chat Gay. En ese tiempo, Grindr se había creado Grindr, pero yo no tenía idea que existía porque Grindr se masificó mucho después. Y lo que en ese momento se usaban eran los chat gays para, digamos, interactuar a través de internet. Y yo estaba ahí, me metí al chat, no sé qué, una cosa muy con la lógica, ¿no? de cómo funcionaba eso. Y entonces propuse crear un video tutorial que enseñara, entre comillas, cómo usar el chat gay, una especie como de video pedagógico. Obviamente eso era un proyecto muy irónico también, ¿no? Había ahí como en ese hacer un tutorial de algo además que era muy absurdo, como hacer un tutorial para enseñarle a la gente a usar el chat gay, no tenía ningún sentido. Pero, o al menos eso parecía. Sí. Y en el proceso de ir describiendo los distintos elementos de cómo meterse al chat, de cómo armar un perfil, de cómo construir un discurso para ser atractivo al resto de la gente, o los distintos elementos que se podían describir. Ha sido una especie como de ejercicio descriptivo, pero también muy crítico, de cuáles eran también las cuestiones que operaban en esos chats, ¿no? Como el clasismo y el racismo implícito en eso, que con Grindr también se han intensificado, pero que ya eran claros en el chat. Otra forma de acotar el radio de personas a las que queremos acceder, esto es una cosa súper clasista que se usaba en Chile, otra forma de acotar el radio de personas a las que queremos acceder es la clase social. Un término clave que se ha dado en los chats es la sigla GCU, que significa gente como uno, y hace alusión a gays de clase socioeconómica más alta o que viven en sectores más acomodados de la ciudad, como es el sector oriente de Santiago. Al usar ese código logran excluir a gays de otras clases sociales o lugares de la ciudad, estableciendo relaciones cerradas entre ellos. Había otra cosa que me parecía en ese momento interesante de la cuestión del chat y de hacer el tutorial para el chat, es que si es que en algún momento tienen la posibilidad de ver el video, igual todos los trabajos están online, en fin, o sea, se pueden ver en Vimeo o en YouTube. El video termina en el momento en que yo establezco un contacto con otro usuario. O sea, comienzo a chatear con alguien y ahí ya termina el video. Entonces ahí hay como una interacción con un otro que podría eventualmente posibilitar un encuentro ya físico, ¿no? Entonces también está eso, es un tipo de tutorial, pero que también pasa o incita, podría estar vinculando este plano como virtual o digital con el plano físico, y que creo que sí, que también eso está como es recurrente también en varios de los... me perdí, ¿qué punto está? Íbamos en la heteronorma y en la relación con la investigación. Claro, sí. Entonces ha sido enriquecedor también, por ejemplo, poder entender cómo surge un concepto, en qué contexto, porque estos conceptos con los que nosotros nombramos, no sé, capitalismo, patriarcado, alianza criminal. Todas son palabras que nombran formas de dominación estructurales, son palabras también en una cierta dimensión,
¿no? Que de cierta manera es como el nombre del demonio, ¿no? Tiene la capacidad de ponerle un nombre a ese demonio, ¿no? Y a través de nombrarlo, racismo también es una palabra que cuando se denuncia, el hecho de denunciar nos dota de a quienes ocupamos ese lugar minoritario, ¿no? Frente a ese poder, nos dota de un cierto poder frente a esa estructura de dominación. El hecho de usar ese nombre, ¿no? El hecho de denunciar, esto es racismo, esto es capitalismo, esto es patriarcado, esto es heteronorma, hay un poder ahí en el nombre. Sí. Quizás la Butler diría que es un agenciamiento político de todo. Sí. Pero también la palabra heteronormatividad es una palabra que es muy ambigua, bueno, es muy reciente, pero también es muy ambigua. Entonces uno de los ejercicios que hago en la tesis es hacer ese mapeo, ¿no? Que no lo voy a leer ahora porque es bastante extenso, pero bueno, me centro en el concepto de heteronorma, específicamente, que tal cual es un artículo de Michael Warner del año 91 en una revista de pensamiento de izquierda gringa, donde aparece ese término, el mismo año en el que Teresa de Lauretti estaba acuñando también la idea de la teoría queer, pero previamente a eso, el año 80, o sea, 11 años antes, se habían publicado ya dos textos importantes desde el lesbofeminismo que habían pensado ya la heterosexualidad como una institución, como un régimen de poder, en el caso de Wittig, como un pensamiento heterosexual, o sea, vinculándolo a la noción de ideología, y en el caso de Adrienne Rich, como vinculándolo a una cuestión más normativa, entendiéndola como heterosexualidad obligatoria. Esos dos textos son de cierta manera, y esos dos textos tienen sus antecedentes previos también en los activismos, bueno, de lo que se tiene mapeado al menos norteamericanos, que también sobre todo los feministas, que también habían planteado esta idea de ver la heterosexualidad como una institución relacionada con esta doble opresión de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hacer toda esa genealogía es interesante, y pensar también, porque finalmente de todos esos términos, heterosexualidad obligatoria, pensamiento heterosexual, etcétera, el de heteronormatividad de alguna manera ha sido el que ha tenido mayor resonancia, y el que ha tenido mayor impacto, tal vez el que ha sido como más, pero creo que ha sido poco trabajado. Y es interesante pensar en la acción de un académico gringo, Michael Warner, que publica ese artículo donde acuña este término, como el contexto en el que publica ese artículo, ¿no? Que no es una revista ni de estudio feminista ni de estudio LGBT, creo que es un medio del pensamiento de izquierda académico, o sea, por lo tanto tiene hay un sentido de publicar un artículo que hace un llamado a lo que en ese momento eran los estudios, lo que hasta en ese momento se llamaban estudios gay lésbicos, de configurar un programa que traspase el nicho de estudios específicos, así lo describe él, y se constituya como un paradigma de lectura de la realidad al mismo nivel o del mismo estatuto que lo que hacía el feminismo con la noción de patriarcado. Esa es un poco la operación que hace la teoría queer cuando crea esta idea de la heteronormatividad, ¿no? O sea, que hay un sistema de poder que atraviesa las distintas estructuras, las distintas instituciones, las formas de relación, y por lo tanto, por su carácter estructural, es necesario que las ciencias sociales tengan esto presente también, ¿no? Es una clave relevante para leer la sociedad en esos términos, ¿no? Ese sería como, de cierta manera, el aporte de la teoría queer al configurar esta idea de la heteronormatividad. Pero luego, también la idea de la heteronormatividad, y eso es como
bueno, la base como más Foucaultiana de mi trabajo de desmenuzar el concepto, también tiene un sentido muy específico con respecto a la cuestión de la norma, la normatividad, lo normal. Todas esas son ideas, no son lo mismo. No es lo mismo la norma que lo normal, que la normatividad. Y eso de cierta manera termina en ese amplio capítulo, el primer capítulo de la tesis, confrontándolo con las nuevas tecnologías, entre comillas, nuevas tecnologías algorítmicas, que tienen una relación muy curiosa con la norma también. Por eso me parece que es relevante pensar precisamente la heteronormatividad bajo estas dinámicas tecnológicas de los algoritmos que tienen una relación tan extraña con la norma, porque hasta cierto punto pareciera que ya ni siquiera hay norma, que no quiere decir que no haya poder, ¿no? Pero hay otra forma de poder y otras formas de... Yo planteo ahí la idea de la hipernormalización en el texto. O sea, como las tecnologías algorítmicas estarían estableciendo una dinámica ya no normativa, porque realmente lo que hace el algoritmo es extraer los datos y en base a los datos producir digamos el perfil, y a través del perfil es lo que se genera la sugerencia y todo esto. No es a diferencia de la norma, digamos, de la disciplina, como lo describe Foucault, en el que existía previamente la norma y el sujeto era obligado a adecuarse a la norma. En el caso del algoritmo es una lógica... El sujeto también produce norma. Es la acción del sujeto la que produce los datos, y esos datos son los que configuran el perfil. Norma, sí. Y el perfil es lo que es lo normativo. Y el perfil además no es fijo, es una cosa que se va moviendo todo el tiempo. Claro. Entonces, bueno... Hay una relación performativa ahora con la norma. Es una normalización constante, pero fluida del... Sí. Y me parece que aquí en este punto podemos entrar a hablar entonces cómo podría pensarse ese algoritmo queer, que sería el que viene de alguna manera a interrogar esa norma creada por los perfiles y la heteronorma y esa simbiosis que se da entre sujeto, técnica, datos, datificación, algoritmización de la vida cotidiana finalmente. Claro, uno de los textos que es precisamente lo que estoy trabajando ahora, que está como en proceso, por eso lo que seguramente voy a decir cosas que son como muy así, inacabadas, es en torno a un concepto, el de algoritmo queer, que es un concepto que algunos, sobre todo desde las artes, desde las prácticas artísticas, y hace algunos pocos años se ha empezado a utilizar. O sea, algunos artistas han usado el concepto de algoritmo queer en algunas exposiciones, en fin. Entonces, en esta parte de la tesis, yo lo que hago es como mapear qué es lo que están tratando de decir con esa idea de algoritmo queer. Y hay, bueno, al menos 3 acepciones. Algunas que tienen que ver con proyectos que son como, bueno, que utilizan programación, utilizan lenguaje, bueno, no es propiamente lenguaje de programación, sino es como escritura, pseudocódigo, y hacen estos poemas así como medios enrarizados. Pero particularmente en el que estoy trabajando ahora es que creo que es el que me ha generado más trabajo. Es uno en el que se piensa esta idea de que lo queer, a través de este mismo proceso de hipernormalización y de algoritmización de la vida, de la realidad, comenzaría a estar también susceptible a ser codificado por los algoritmos, ¿no? Que es una idea también contraria a lo que ciertas teorías planteaban, ¿no? Como por ejemplo la misma Butler, sí. porque la idea de la inteligibilidad cultural, o sea, esta noción de que explica, digamos, la matriz heterosexual como un sistema en el que coincidirían o se superpondrían sexo, género, deseo,
y que en su coherencia, cuando esos tres ejes son coherentes y se superponen de manera normativa, entonces tenemos un sujeto inteligible que es posible de ser pensado, etc. Y todo lo que no se adecua con eso, lo que es como lo que no encaja del todo, sería como una especie de exterior de ininteligibilidad. La capacidad del algoritmo, ya no normativa, sino hipernormalizadora, de codificarlo todo, ya no dejaría lugar para lo ininteligible. Ese sería como una de los efectos del algoritmo, ¿no? Que uno lo vive, porque hoy día todas estamos en Instagram, es como muy presente lo que antes era oculto. O sea, esto que uno lo describe a nivel teórico, político y técnico, tiene una traducción, creo, cotidiana, al menos en las sociedades en las que los contextos en los que uno se mueve, en el que las tecnologías permiten efectivamente una hipervisibilidad, más o menos. Claro, es una hipervisibilidad también codificada dentro de lo que establece el dispositivo. Sí. ¿No? Entonces, la pregunta ahí cuando se plantea esta codificación algorítmica de lo queer es: ¿qué es lo que se está codificando? ¿Se está codificando lo queer o se está codificando un patrón de lo queer? Una especie como de, también una normalización de lo queer, en el sentido de que termina siendo finalmente eso, un código. No sé si podemos tener así como que podemos cerrar aquí y poder conversar. No, porque si no podríamos estar hasta mañana. Sí, porque si no, hasta mañana. Pero bueno, solamente a lo mejor nombrar que este tipo de libro me parece que también es muy particular el hecho de que hoy día asistimos como a diversas formas de pensar el trabajo artístico y la investigación en conjunto. Pero que este libro en particular es un ejemplo para mí de esta simbiosis que se da entre la investigación y el trabajo artístico, no porque el trabajo artístico que no se escriba no sea una investigación en sí misma, porque sabemos que también las formas de conocimiento no necesariamente pasan por la palabra, pero sin embargo la investigación como un método disciplinar o una disciplina, ¿no?, que está más cerca de la academia, está hoy día muy de la mano de las prácticas artísticas contemporáneas, y pensar la memoria de obra, pero no es solamente la memoria de obra, porque esta es una memoria crítica de la obra. No es solamente aquí, bueno, yo he hecho todo esto, sino que hay una propuesta crítica también de cómo pensar la obra y cómo pensar el quehacer artístico. Y no sé si tú quieres agregar algo si más, tienen a lo mejor podemos hablar un poquito. si tienen alguna pregunta o un comentario. Nada, yo solamente me quedo así como flasheando un poco y digo, el próximo lunes es el último día de clase que tengo con mis estudiantes de filosofía, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, del grado de Pedagogía, y como pienso, bueno, les quiero contar esto, ¿no? Porque es una facultad donde casi todo el conocimiento está legitimado a través de la producción de texto, pero hay como una división, una dicotomía con el arte, ¿no? Entonces siempre estoy como queriendo así, como promiscuizar esta manera de hacer pedagogía, y quizás utilizar el texto que Felipe produjo en su momento, de Vendo mi sexualidad. Quizás en este contexto, en relación con estas personas, sería pedagógicamente muy potente para poder repensar y traer esto a otro lugar de producción de conocimiento, crítica y denunciación también. Sí. Me parece genial si lo tienes por ahí como para poder exponerlo. Sí. Además de eso, me parece genial el uso del humor para poder acercarnos a otras personas que estamos en otros ámbitos de la producción de conocimiento al arte, ¿no? Es como un puente que nos puede acercar. Pero el arte es muy diverso, porque puedes escribir, puedes pintar, puedes hacer una escultura, qué sé yo. No es excluyente.
Sí, y cerramos con esta cita de la Nelly. Ya. Ya. Vale. Cerramos con una cita de Nelly Richard, una teórica que ha formado parte también de todo el trabajo del desarrollo artístico de Felipe y también muy influyente en el ámbito de la escena chilena y que incluye aquí una conversación con Felipe. Y de la movida de disidencia sexual chilena con el activismo. Sí. Entonces, bueno, dice la Nelly comenta, me gustaría retomar lo que dice Rancière cuando señala que el arte político o el arte crítico ya no sería aquel arte cuyo contenido o cuyo mensaje apoya las fuerzas de cambio ilustrativamente o pedagógicamente, como si bastara con llamar a transformar el mundo para que esto ocurra a gran escala. Buenísimo. No basta, ¿no?, con el panfleto, no basta cuando decimos, bueno, vamos a repartir aquí el manifiesto. Entonces también hay otras formas que justamente es la que acaba de tomar Salomé para su a la cámara, sí, chao. ¿Y ahora? ¡Ay, ¿El o algo? ¿O ¿Tienes? donde espera, yo tengo. Pero yo no creo que puedo No te sacar. preocupes, que yo tengo aquí Genial. mi arma. Vale. A ver, me la anoto aquí. Sí, es triple. No sé lo que me pasa, no sé por qué. Está medio tonto, pero bueno. No, mira, no sé lo que le pasa. Si no, te paso una hoja y lo escribimos. Y me lo anoto Sí. y ya está. Porque bueno, a mí me interesa mucho para desarrollar las artes plásticas. ¿Sí? Bueno, mira, te anoto mi nombre. Sí, y me lo busco. Aquí, el de arriba, si no lo miro. Que este no... Porque si no, no te va a dejar.